Bienvenidos mis apreciados hermanos a una nueva lección de Escuela Sabática en la cual estaremos aprendiendo de Jesús. Es un gozo y un placer poder comunicarnos con ustedes para aprender de la palabra del Señor y darles la bienvenida a la lección número 7, titulada Bienaventurados los que creen. Durante este video estaremos analizando los comentarios de esta temática del pastor Alejandro Bullón y Esteban Bor. Hemos buscado en sus predicaciones qué nos dicen sobre estos temas interesantes de la lección y los traemos para ustedes para que podamos profundizar en el estudio de la lección de Escuela Sabática y aprender de Jesús. Les invitamos también a que en este momento puedan compartir este audio video para que muchos podamos seguir estudiando este importante tema. Queremos también leerles en los comentarios para que podamos estar en comunión con nuestro Dios. Sus preguntas, inquietudes, pedidos de oración hacen que nuestro ministerio sea también parte de ustedes como una gran familia en Cristo. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos porque nos cuidas, nos proteges, nos bendices y nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos de amor al iniciar este estudio para que podamos aprender y sobre todo, Padre Celestial, compartir un mensaje de amor y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Alejandro Bullón tiene una interpretación inspiradora y profunda de las bienaventuranzas, destacando la importancia del carácter y la transformación espiritual en la vida cristiana. Según Bullón, las bienaventuranzas no solo son enseñanzas éticas, sino que describen el carácter ideal de los seguidores de Cristo y el proceso de crecimiento espiritual. El pastor Alejandro Bullón nos da su enfoque sobre las bienaventuranzas más importantes. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para Bullón, la pobreza en espíritu representa la humildad y la dependencia total de Dios. Reconocer nuestra necesidad espiritual nos lleva a buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Bienaventurados los que lloran. Bullón interpreta este llanto como un arrepentimiento sincero y una empatía por el sufrimiento de otros. Señala que Dios consuela a aquellos que reconocen sus propias limitaciones y la injusticia en el mundo. Bienaventurados los mansos. En lugar de ver la mansedumbre como debilidad, el pastor enfatiza en que es una fortaleza espiritual. Los mansos confían en Dios, sin la necesidad de imponerse sobre los demás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Según Bullón, esta es una llamada a vivir una vida recta, buscando siempre lo correcto en los ojos de Dios. La justicia es, en este sentido, un deseo profundo de reflejar el carácter de Cristo. Bienaventurados los misericordiosos. Bullón destaca que la misericordia es clave para el cristiano. Mostrar misericordia a otros es reflejar el carácter de Dios, quien nos ha mostrado misericordia a cada uno de nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón. La pureza de corazón, según Bullón, implica un deseo de sinceridad y rectitud. La limpieza de corazón permite ver a Dios en todos los aspectos de la vida. Bienaventurados los pacificadores. El pastor menciona que los pacificadores son aquellos que no solo buscan la paz para sí mismos, sino que la propagan en su entorno. Trabajan para reconciliar a otros con Dios y entre ellos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bullón enfatiza que el cristiano debe estar dispuesto a enfrentar dificultades por mantenerse fiel a los principios del Evangelio. La fe de Abraham. El pastor Alejandro Bullón destaca la fe de Abraham como un ejemplo de confianza y obediencia en Dios, especialmente cuando la situación parece imposible desde una perspectiva humana. Abraham es un modelo de fe genuina porque creyó en las promesas de Dios aun cuando no veía cómo podrían cumplirse. Esta fe no solo fue una creencia, sino que se manifestó en acciones concretas, obedeciendo a Dios en circunstancias difíciles, como cuando dejó su tierra sin saber a dónde iba, o cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Puntos claves que el pastor Alejandro Bullón nos dice sobre la fe de Abraham. Primero,
Fe como confianza total en Dios. Abraham confió en Dios sin reservas, a pesar de no ver el cumplimiento inmediato de sus promesas. Esta es la esencia de la fe cristiana, una confianza completa en el plan de Dios. Segundo, obediencia a pesar de la lógica humana. Bullón señala que la obediencia de Abraham es central para entender la fe. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, Abraham no cuestionó el mandato, a pesar de que parecía contradictorio a la promesa de ser padre de una gran nación. Tercero, fe en las promesas de Dios. Abraham creía que Dios cumpliría sus promesas de manera sobrenatural, incluso cuando los recursos o las posibilidades humanas no existían. Esto nos invita a tener una fe que trascienda las limitaciones y a confiar en las promesas de Dios en nuestra vida. Cuarto, ejemplo de perseverancia y paciencia. También se resalta la paciencia de Abraham, quien esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Esta paciencia es vista como una lección para los creyentes de hoy, quienes también deben esperar en los tiempos de Dios. Quinto, fe que transforma. Finalmente, Bullón enfatiza que la fe de Abraham fue una fe transformadora, una fe que lo llevó a vivir de una manera distinta, confiando en que Dios estaba en control de cada aspecto de su vida. Pastor Esteban Bor y el testimonio de María. Como un testimonio de devoción, arrepentimiento, agradecimiento hacia Jesús, esta historia aparece en los evangelios cuando María unge a Jesús con un perfume muy costoso, una acción que simboliza su amor y entrega total a Cristo. Bor interpreta este acto como un ejemplo de cómo una vida transformada por la gloria de Dios responde con gratitud y adoración. Analicemos algunos puntos claves sobre el testimonio de María y el perfume según Esteban Bor. Primero, acto de adoración y gratitud. Resalta que el ungimiento de Jesús por María es una expresión de profunda gratitud y adoración. María había experimentado la misericordia y el perdón de Jesús en su vida, y un acto con el perfume costoso refleja su deseo de honrarlo sin reservas. Según Bor, este gesto demuestra que una verdadera experiencia con Cristo lleva a una entrega total y a una vida dedicada a adorarlo. Segundo, sacrificio valioso y desinteresado. María usó un perfume muy costoso, probablemente equivalente a un año de salario, para ungir a Jesús. Bor señala que este sacrificio simboliza que nada es demasiado valioso para ofrecer a Cristo. Ella no guardó nada para sí misma y entregó lo mejor que tenía, mostrando que la devoción a Jesús implica poner a Cristo por encima de cualquier bien material. Valentía ante la crítica. Enfatiza que María ungió a Jesús sin temor a las críticas, a pesar de que los discípulos y otros presentes cuestionaron su acto. Para Bor, esto muestra que una fe genuina y agradecida no se detiene por el juicio de los demás. La verdadera devoción a Dios no teme expresar amor y agradecimiento públicamente, incluso si va en contra de las normas sociales o económicas. Cuarto, preparación para el sacrificio de Cristo. Jesús declaró que María había ungido su cuerpo en preparación para su sepultura. Bor destaca que María, guiada por el Espíritu Santo, realizó un acto profético que apuntaba a la inminente muerte de Jesús en la cruz. Para Bor, esto simboliza cómo una relación cercana con Dios nos lleva a comprender verdades espirituales profundas y a actuar conforme a su voluntad, incluso sin entender completamente el alcance. Quinto, lección de humildad y amor. Bor enseña que el acto de María es una lección de humildad y amor sincero. Ella no buscó reconocimiento ni recompensa, sino que simplemente se dejó llevar por su amor a Jesús. Este testimonio inspira a los creyentes a vivir una vida de humildad y entrega centrada en el amor a Cristo y no en la aprobación de otros. El pastor Esteban Bor analiza el testimonio involuntario de Pilato como un relato lleno de significado en la narrativa de la crucifixión de Jesús. Según Bor, Pilato, aunque era un gobernador romano que actuó por presión política y sin una fe verdadera, dio un testimonio involuntario acerca de la inocencia y la verdadera identidad de Jesús. Para Bor,
La participación de Pilato en la crucifixión de Jesús demuestra cómo incluso aquellos que no reconocen plenamente a Dios pueden, sin saberlo, confirmar verdades espirituales. Puntos claves sobre el testimonio involuntario de Pilato según Esteban Bor. Primero, reconocimiento de la inocencia de Jesús. Bor destaca que Pilato varias veces afirmó que no encontraba culpa en Jesús. Juan 18:38, 19:4 y 6, lo que representa un testimonio indirecto de su inocencia. A pesar de su poder, Pilato intentó liberar a Jesús porque sabía que no había hecho nada digno de muerte. Este reconocimiento es, según Bor, una afirmación de la pureza y perfección de Cristo, incluso en boca de alguien que no era creyente. Segundo, la inscripción en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilato ordenó colocar un letrero sobre la cruz de Jesús que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Juan 19:19. Según Bor, este acto, aunque hecho sin fe, fue una declaración poderosa de la identidad de Jesús como Rey. A través de esta inscripción, Pilato afirmó la realeza de Cristo y la misión que cumpliría, aunque lo hiciera de manera irónica o sin comprenderlo plenamente. Tercero, testimonio de justicia y verdad en medio de la presión. Bor enfatiza que Pilato representa a aquellos que reconocen la verdad, pero no actúan en consecuencia por miedo a las consecuencias. Aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, cedió a la presión del pueblo y de los líderes religiosos para mantener su posición y evitar una revuelta. Esto es un recordatorio de cómo la verdad puede ser reconocida pero ignorada por miedo, un desafío para que los creyentes mantengan su fe y principios aún en momentos de presión. Cuarto, la importancia de la decisión personal. Bor ve en la historia de Pilato un ejemplo de la importancia de tomar decisiones basadas en la verdad, en lugar de dejarnos influenciar por las circunstancias o la opinión pública. Pilato intentó lavarse las manos, Mateo 27:24, pero no pudo eludir la responsabilidad de su decisión. Bor enseña que este intento de evitar la responsabilidad ilustra cómo las decisiones espirituales no se pueden ignorar ni evadir, y cómo cada individuo es responsable de aceptar o rechazar la verdad de Cristo. Quinto, cumplimiento de la profecía. Bor resalta que Pilato, aunque no lo supiera, formó parte del cumplimiento de las profecías acerca de la muerte de Jesús. Al permitir que Jesús fuera crucificado, Pilato sin intención contribuyó a que se cumpliera el plan de salvación. Esto muestra cómo Dios puede utilizar incluso las decisiones y acciones de los no creyentes para cumplir su propósito. Testimonio de Tomás. El testimonio de Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, es un relato significativo en la Biblia porque aborda temas de duda, fe y la experiencia personal de la resurrección de Cristo. La historia de Tomás se encuentra principalmente en el Evangelio de Juan y se centra en su resistencia inicial a creer en la resurrección de Jesús, hasta que lo viera personalmente y pudiera tocar sus heridas. Esta historia no solo muestra la duda de Tomás, sino que culmina en una de las más poderosas confesiones de fe en el Nuevo Testamento. Puntos claves sobre el testimonio de Tomás según la Biblia. Primero, duda inicial de Tomás. Después de la resurrección de Jesús, Él se apareció a los discípulos mientras Tomás no estaba presente. Cuando los otros discípulos le contaron que habían visto al Señor, Tomás respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en lugar de sus clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Jesús no pretende o reprende a Tomás por su duda, sino que le ofrece la oportunidad de comprobar por sí mismo la realidad de su resurrección. Este gesto muestra la paciencia y comprensión de Jesús hacia quienes tienen dificultades para creer. Tercero, confesión de fe de Tomás. Al ver a Jesús resucitado y comprobar las heridas, Tomás respondió con una declaración poderosa: «Señor mío y Dios mío».
Juan 20:28. Esta confesión es uno de los reconocimientos más claros de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Tomás pasó de la duda a la fe profunda, reconociendo a Jesús no solo como su Maestro, sino como su Señor y Dios. Cuarto, lección sobre la fe para los creyentes. Después de la confesión de Tomás, Jesús pronuncia una enseñanza importante. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Jesús destaca la bienaventuranza de aquellos que creen sin haber visto, marcando una bendición especial para quienes aceptan por fe la realidad de su resurrección y divinidad, sin necesidad de pruebas físicas. Este mensaje es significativo para los creyentes de todas las épocas que no hayan visto físicamente a Jesús. Quinto, el testimonio de Tomás como ejemplo para otros. La experiencia de Tomás muestra que la duda no es un obstáculo definitivo para la fe. Al contrario, su duda lo condujo a una fe más fuerte y a una comprensión más profunda de quién es Jesús. Su testimonio sirve como ejemplo de que la honestidad ante nuestras dudas puede llevarnos a una fe transformadora cuando estamos dispuestos a abrirnos a la verdad. El testimonio de Tomás enseña que la fe puede nacer incluso en medio de la duda y que Jesús se acerca a quienes están sinceramente en busca de la verdad. En este relato, la Biblia presenta un equilibrio entre la necesidad de una experiencia personal y la bendición de la fe, que se basa exclusivamente en la confianza que tenemos en nuestro Dios. Según lo anterior, el pastor Bor también nos recuerda y nos enseña en sus predicaciones que la fe se enfatiza no solo en un sentimiento o una creencia superficial, sino en una confianza plena y fundamentada en las promesas y el carácter de Dios, sostenida por un conocimiento profundo de las Escrituras. Enseña también que la fe se basa en la confianza en lo que Dios ha revelado en la Biblia y en su fidelidad para cumplir cada una de sus promesas, aun cuando nos veamos en problemas, dificultades y no veamos un resultado inmediato o esperado. Para él, la fe implica una relación personal con Dios y una obediencia activa a su palabra, más allá de una simple creencia intelectual. También destaca que la fe auténtica debe creer y crecer, fortaleciéndose en la vida cristiana a través de la oración, el estudio de la Biblia, la experiencia diaria de caminar con Dios. Es por eso que la fe verdadera nos prepara para desafíos y pruebas, especialmente en el contexto de los tiempos finales, según la interpretación profética que nos da en la actualidad todos los mensajes de la palabra. Debemos también tener en cuenta que la fe es una preparación espiritual, una fuerza activa que no solo nos permite confiar en Dios, sino también vivir en armonía con su voluntad. Este tipo de fe no es una creencia pasiva, sino que exige obediencia y acción. También enseña que la fe genuina nos lleva a aceptar la ley de Dios, incluyendo el verdadero día de reposo y otros principios de la vida cristiana como una expresión de amor y confianza en Él. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos de amor para poder comprender cada mensaje y que podamos tener en cuenta que el testimonio de cada uno de estos personajes nos debe llevar a una vida de reflejo en Jesús, que podamos tener presente su ejemplo y cómo Él actuó para que muchas de las historias de la Biblia puedan ser momentos de apoyo y motivación en nuestra vida cristiana. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por sus familias, por sus vidas espirituales, para que cada petición elevada al cielo sea contestada conforme a tu santa voluntad. Permítenos seguir aprendiendo de Jesús cada día y que todas estas enseñanzas puedan ser un faro, una luz en nuestro camino. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, les invitamos
a que compartan este video, que le den like y que se suscriban a nuestro canal y a este ministerio si aún no lo han hecho. Dios les bendiga y les fortalezca cada día.